Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y os voy a hacer un análisis fundamental de las cuentas presentadas en el Q4 del 2021 de Starbucks Corporation. Starbucks es esta compañía que tenemos aquí en pantalla, esta es su web, vemos que venden cafés y otro tipo de derivados, otros productos similares, tiene una gran red de tiendas alrededor del mundo y siempre si te fijas pues hay mucha gente en ellas, con lo cual ya por este mero hecho considero que tienen un valor de marca para los clientes que lo sepamos o no apreciar, está ahí. Por lo tanto, creo que es interesante que hagamos este análisis fundamental y veamos cómo se está gestionando la empresa desde el punto de vista financiero y contable. Lo primero de todo, vemos que la empresa cotiza unos 91-92 dólares la acción. Vemos que tiene una capitalización de 106 billion, tiene una deuda neta de 11.773 millones. Vemos que tiene un PER proyectado de 28 veces y reparte dividendo. En este año tiene previsto unas ventas de 32.000 millones y un beneficio neto de unos 3.790 y vemos que hay proyecciones de crecer. Vemos que en 2023 también hay una proyección de 35.745 millones de dólares y unos ingresos netos de unos 4.475 millones. Por lo tanto, vemos que es una empresa que a grosso modo parece que tenga una ventaja competitiva por el mero hecho de tener esta fidelización de los clientes, tiene un valor de marca, además hay una proyección de crecimiento bastante elevada. Bien, esta es la gráfica del precio de Starbucks Corporation. Vemos cómo desde 2009 a fecha de hoy no para de subir, ha tenido varias fases en las que ha corregido que posiblemente se hayan convertido en zonas de compra para muchos de los accionistas y lo que vemos es que en 2020 llegó a tocar la M100, rebotó con fuerza una vez se vio que todo empezaba a corregir, o sea, a mejorar, y desde entonces hasta julio de este año aproximadamente ha empezado a corregir, ya ha atravesado la media de 20 sesiones, se dirige a la M 50 sesiones y a la media de 100 sesiones pues a lo mejor podría llegar a tocar. Si lo hiciera pues veríamos pues como estos máximos de esta época pues de 2015 y 2017 pues se podrían llegar a convertir pues en suelo. Eso ya no lo sabemos muy bien, pero que lo tengáis en cuenta que el precio pues está en una fase un poco correctiva. Y bien, después de la presentación nos vamos a los estados financieros presentados en el Q4 del 2021 por Starbucks Corporation y lo primero que vamos a valorar es el incremento de las ventas. Vemos que las ventas se han incrementado de un 19,27% respecto al año anterior o al menos del trimestre del año anterior. Vemos también cómo los costes de productos y distribución se han encarecido, se han encarecido un 23,31%, también los gastos operativos de las tiendas se han incrementado un 18,59% y en general los gastos se han incrementado un 16,79%, lo que ha hecho que tengamos un ingreso operativo de unos 1.177 millones de dólares, lo que significa un incremento del 28,93% respecto al trimestre del año 2020. Recordemos que este año la empresa y en general el sector de la hostelería estuvo muy afectado por el tema COVID, hubo muchas restricciones de aforo y por lo tanto pues el negocio no se podía desarrollar con total normalidad. Lo que sí ahora estamos viendo en el último trimestre del 2021 ya estas restricciones fueron menores en parte global del mundo y por lo tanto el negocio también se ha desarrollado de una forma más positiva. Vemos pues entonces que el incremento de las ventas es real. Recordar que la empresa también tiene mucho pricing power, es decir, es capaz de trasladar a sus clientes el incremento de los precios de sus costes y también fijar el precio que ellos crean conveniente. Esto hasta la fecha está funcionando. Juega mucho con la psicología para conseguir que el cliente pues se dé por satisfecho pues por el precio que está pagando. Sin embargo, también vemos cómo los costes se incrementan significativamente. Vemos que posiblemente la inflación está apretando un poco a la empresa. Especialmente vemos cómo los gastos de producto y distribución. Fijaros que la empresa tiene un gasto financiero de unos 115 millones este trimestre, con lo cual nos da un indicio de que la empresa tenga deuda. De hecho, ya os lo avanzo ahora, la empresa tiene una deuda importante. En cuanto a la tasa impositiva, vemos que la empresa paga un 23,02% el último trimestre del 2020. Sin embargo, este último trimestre paga un 23,18%, no se ha incrementado mucho, pero lo ha hecho levemente. Por lo tanto, mayor ingreso, mayor tasa, pues va a pagar un poquito más de impuestos en relación al año anterior.
Entonces finalmente vemos que el beneficio trimestral se ha visto incrementado un 31,1%. Es un dato positivo frente a los malos ejercicios que venía dando la empresa en el 2020. Y ya para terminar esta PIG vemos como el 10,86% de las ventas se transforma en beneficio neto el último Q4 del 2020, mientras que este año ha sido el 12,13%, lo cual da un claro indicio de la mejoría en cuanto a rentabilidad de la empresa. En este PIG de estos ingresos a llegar aquí, hemos visto que se ha mejorado, aparte de un incremento del 31,1% respecto al trimestre anterior del año 2020, vemos como la rentabilidad también ha mejorado este año 2022, con lo cual es un dato bastante positivo. Y de la cuenta de resultados nos vamos al estado de flujos de efectivo. Lo primero a comentar es que la empresa ha generado unos 1.870 millones de dólares de fruto de su actividad, de los cuales ha invertido unos 401 millones en sus inversiones. Y en cuanto a flujos de financiación o actividades de financiación, vemos cómo ha salido un total de unos 3.969 millones, lo que da un balance negativo en cuanto a salida de caja de unos 2.486 millones de dólares. Es decir, nuestra caja se ha visto reducida por este valor de aquí. En este trimestre vemos cómo, pese a tener un beneficio mucho mayor, un 31% más elevado que el Q4 del 2020, vemos que acabamos generando prácticamente el mismo cash fruto de las actividades. De unos 1.835 millones pasamos a unos 1.870 millones de dólares. Pues la siguiente pregunta que nos vamos a hacer después de ver este dato de aquí es encontrar o ver qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha ocasionado esta reducción de generación de caja fruto de la actividad. Vemos pues entonces que por amortizaciones no se da, de hecho vemos cómo amortizamos un poquito menos respecto al trimestre del año anterior, vemos cómo invertimos mucho más en planta propiedad y equipo respecto al año anterior y que amortizamos incluso menos de lo que invertimos, por lo tanto la empresa invierte activamente. Bien, por lo pronto lo que podemos apreciar es que este año 2022 se han deteriorado activos del impairment, goodwill, lo que sea, por un importe menor que el año anterior, por lo tanto ya no estamos excluyendo este gasto que no ha supuesto una salida monetaria de caja, es decir, ha sido un deterioro contable. Y luego también vemos ciertas partidas del working capital que empeoran. Ya sin ir más lejos vemos como este año pues se ha empeorado la partida de clientes unos 91 millones y la de inventarios unos 36. Si lo comparamos con el año anterior ya vemos como estas partidas fueron totalmente al revés. De hecho fueron 19,6 millones positivos y o sea que bajaron los clientes unos 19,6 millones y además bajaron los inventarios unos 90 millones aproximadamente. Con lo cual, esto del resultado de aquí es totalmente dispar, o sea, hay menos beneficio que el año anterior, sin embargo hemos generado lo mismo, pues por ciertos aspectos que han hecho empeorar un poco la generación de cash de la empresa. A lo mejor no es tan mala y simplemente aquí se intentó inflar o mejorar la generación de cash frente a los malos datos que había en ese entonces, en ese ejercicio. Si nos vamos adelante vemos como la empresa pues hace inversiones, también lo hace en planta propiedad de equipo, tiene unas desinversiones de maturities, también vende otros activos, o sea, va haciendo un poco juego de liquidez, tampoco es que sea excesiva, ahora lo vamos a ver en el balance, y al final de cuentas pues salen unos 400 millones de dólares de fruto de la inversión o las actividades de inversión, mientras que el año anterior solo fueron de 272 millones. Este año la cosa pues se separó un poco. Este último trimestre del 2021 pues supongo que había mucho más optimismo al respecto. De hecho, este mismo optimismo se ve reflejado aquí porque hubo una recompra de acciones muy elevada. De hecho, se destinaron 3.520 millones de dólares en remunerar al accionista pues a través de recompra de acciones. También se destinaron 576 millones, como viene siendo habitual en Starbucks, es una empresa que paga dividendo trimestralmente, pues destinó este importe pues a remunerar al accionista. Por lo tanto, estas dos partidas al final fueron para remunerar el accionista, no fue para pagar deuda, y las actividades financieras de la empresa pues causaron una salida de caja de unos 3.969 millones de dólares. El dato malo de esta parte de aquí es que vemos como el año anterior
pues pidió una deuda a corto plazo, pero también pagó un importe similar y también pagó deuda a largo plazo. Sin embargo, este año 2021, al menos en el último trimestre del 2021, vemos que eso no sucede. De hecho, se pide dinero. Vemos entonces que la empresa este último trimestre pues ha olvidado un poquito pues la dinámica de amortizar deuda pues que tenía pues a lo mejor el año anterior. Hubo a lo mejor más pesimismo, o bien la empresa ha considerado que era mejor destinar este dinero, este efectivo, a remunerar a los accionistas. De hecho, volvamos a la gráfica, esto nunca lo hago, pero fijaros que el último trimestre, pues octubre de 2021, noviembre, diciembre, el precio estaba a unos 110 dólares y fijaros ahora que está a unos 87,91 dólares aproximadamente. Claramente estas acciones pues seguramente se han excluido de cotización, pero claro, la empresa ha destinado unos 3.500 millones a estos precios. ¿Qué pasa? Que ahora el precio está aquí. Imaginaros si la empresa hubiese comprado aquí. Este valor, esta pérdida de valor de estas compras pues ha sido destrucción para el accionista, lo cual lo considero negativamente. Si volvemos aquí, pues se ve claramente, ¿no? Pues que se ha invertido unos 3.520 millones de dólares y por lo tanto con esta bajada, pues a lo mejor está perdiendo unos cuantos milloncetes. Y nos vamos al balance. Lo primero de todo, vamos a ver que la empresa tiene unos 3.969 millones de dólares en cash. Vemos un descenso respecto al trimestre anterior. Vemos que a octubre de 2021, pues la empresa tenía una posición de caja más elevada. De hecho, es totalmente lógico, lo acabamos de ver en esta flujos de efectivo. Vemos como la empresa ha querido remunerar al accionista a través de recompra de acciones y dividendo. Y es que es algo extraño que haya hecho este movimiento. Vemos como el activo corriente disminuye y lo que genera un fondo de maniobra negativo. Vemos como los vencimientos a corto plazo de 8.921 millones son más elevados que los activos corrientes que tiene ahora mismo la empresa de unos 7.255 millones de dólares. Lo cual es algo extraño que haya hecho esto, además habiendo pues que a lo mejor ellos tenían unas perspectivas de que el precio fuese a subir más después de esta recompra de acciones, pero es que han comprado acciones, ha bajado el precio y encima pues se ponen en esta situación tan comprometida que es como que tienen más vencimientos a corto plazo de los activos corrientes que tienen, con lo cual va a tener que ver y estudiar con mucha delicadeza qué es lo que va a hacer en los siguientes ejercicios y a qué va a emplear su efectivo generado en caja, si a pagar deuda o a qué. Y si seguimos adelante vemos que planta propiedad de equipo también es una de las partidas contables más importantes del activo. De hecho, suponen un 22% aproximadamente y es pues la inversión que la empresa va haciendo recurrentemente en sus establecimientos, oficinas, etc. También vemos el leasing, que también es muy importante, debe ser toda la parte de maquinaria y activos que emplean en sus cafeterías. Vemos que esta tiene vinculada pues un pasivo de 7.708 millones de dólares y por lo tanto más o menos está cubierta. Y llegamos al goodwill, que son unos 3.675 millones de dólares. Ya sabéis que el goodwill es el fondo de comercio, es el sobreprecio que se ha llevado a cabo en las compras de otras empresas frente al valor razonable de estas o valor contable de sus activos, con lo cual se considera un sobreprecio de lo que se ha comprado, es decir, unos 3.675 millones de dólares. ¿Qué tiene de interesante esta partida de aquí? Que normalmente nosotros la comparamos con el patrimonio neto, pero ¿qué pasa en el patrimonio neto? Vemos que este es de 8.450 millones de dólares negativos. Luego vamos a entrar en más detalle del por qué es negativo esta partida de aquí. El problema es que si lo deterioráramos, en el caso de que se tuviera que hacer, que el auditor nos lo recomendase o exigiese, pues tendríamos que estaríamos restando patrimonio neto y haríamos que este déficit se incrementase, con lo cual la situación ya con este dato de aquí vemos que es algo comprometida. En cuanto al pasivo corriente, vemos que tampoco hay mucha variación respecto al año anterior, sí que se ha incrementado, mayormente lo ha hecho por el ingreso diferido que tiene la empresa, que viene a ser un poco vienen más de aplicación, pero también puede haber de otras partes del negocio, que son ingresos que ya ha recibido la compañía y que aún no ha entregado el producto. Podríamos decir que la empresa se está financiando gracias a esta partida de aquí. Sin embargo, es engañoso porque estos 2.070 millones de dólares, pese a que los ha cobrado ya, son ventas aseguradas, los tiene aquí en cash. Por lo tanto, tenemos que de estos 3.900 millones de dólares, 2.070 son
dinero que aún pues tenemos que cobrar, en el sentido de que no hemos entregado un café a este cliente. Lo ha pagado por adelantado, pero aún no lo ha disfrutado. Por lo tanto, se ha de tener en cuenta que esto de aquí, al final de cuentas, es una deuda con nuestros clientes. Por lo tanto, vemos que en cuanto a deuda financiera que tiene coste a corto plazo, tenemos unos 1.200 millones de dólares y pues que más o menos se podrían hacer frente con el cash, aunque dudo que esto fuese así. Yo creo que habrá un juego de refinanciación y actualización de la deuda para pasarla pues a largo plazo. Pero aquí os voy a dar otro dato. También hay ingreso diferido a largo plazo, que son unos 6.447 millones de dólares, y estos son ingresos que ha recibido la compañía para ofrecer un producto o un servicio pues a largo plazo, con lo cual la empresa debe a clientes unos 6.447 millones de dólares, aparte de estos 2.070 millones de dólares a corto plazo. Por lo tanto, la empresa está bastante digamos comprometida o endeudada con sus clientes, los cuales pues les va a ofrecer un servicio. Por suerte no va a haber una contraprestación de efectivo, es decir, no va a tener que haber una salida de cash para compensar a estos clientes, pero sí que se va a necesitar cash para comprar existencias, darle este servicio que por lo que han pagado con anticipación. Y una de las partes más importantes de este pasivo es la deuda financiera que tiene Starbucks con otras entidades financieras. Esta deuda supone un 47,11% del activo total y son 13.586 millones, que si lo comparamos contra patrimonio neto vemos que la cosa está complicada. Tenemos un patrimonio neto negativo. Además, si nos vamos al activo total, vemos que por planta, propiedad de equipo no será. El leasing ya está cubierto con otro tipo de pasivo, que es el arrendamiento financiero, y puede venir pues por compra de otras sociedades. Tenemos el goodwill, que tampoco llegamos a cubrir al 100% esta deuda. Vemos entonces que si tenemos en cuenta que la empresa está remunerando activamente al accionista mediante recompra de acciones o dividendos, nos encontramos en la situación que la empresa a lo mejor se está pasando remunerando a accionistas. Estamos ante una situación un poco crítica. Y ya estamos en el estado de cambios de patrimonio neto, y aquí vamos a poder valorar un poquito qué es lo que ha sucedido con el patrimonio neto. En el 2020 vemos cómo teníamos un déficit de unos 7.904 millones de dólares, y este año 2021 tenemos un déficit de 8.450 millones de dólares. Vemos claramente cómo este déficit se ha incrementado y a qué viene dado. Vemos cómo al final del trimestre tenemos unos beneficios netos de unos 815 millones de dólares, pero lo que causa que este déficit se incremente son las recompras de acciones y pagos de dividendos que están aquí. Por lo tanto, vemos que la empresa está descapitalizándose a un ritmo bastante elevado. De hecho, nada tiene que ver la generación de cash de este último trimestre con la recompra de acciones. Seguramente que en el agregado de todo el año se ve pues de forma más natural, pero aquí se ve como muy forzado, y todo esto de golpe en un trimestre, con lo cual le puede estar saliendo caro. De hecho, ya hemos visto que ha comprado a un precio muy superior al que cotiza actualmente, por lo tanto ya habrá una destrucción de valor considerable. Y bien, ya llegamos a la etapa final del vídeo. Por lo pronto podemos decir que la empresa está viendo que sus ventas se incrementan, se recuperan respecto al 2020, que fue un año para olvidar para este tipo de compañías de la hostelería. Sin embargo, vemos cómo los costes se incrementan considerablemente, vemos cómo la inflación aprieta, pero aún así la empresa consigue unos beneficios bastante incrementados respecto al año anterior. Por lo tanto, vemos que la empresa pues tira adelante y consigue recuperarse. Vemos como la empresa, pese a ganar más dinero, acaba generando menos efectivo. Este dato es algo flojo. La empresa sigue comprometida con la inversión. Vemos que acaba casi duplicando esta inversión, pero vemos como la empresa acaba recomprando y pagando dividendos un importe demasiado elevado. De hecho, excede con creces lo generado en este ejercicio. ¿Y esto que acaba provocando? Pues que la empresa se está descapitalizando a un ritmo muy elevado. Se está descapitalizando teniendo en cuenta que tiene una deuda financiera muy elevada. Frente al activo es un 47,11%, y esta recompra de acciones lo que ha provocado es una disminución de la liquidez. De hecho, vemos como el fondo de maniobra es negativo, tiene más vencimientos a corto plazo que activos corrientes líquidos, es decir, para activos que le permitan hacer frente a este
a estos vencimientos a corto plazo y por lo tanto en general le doy una mala nota al desarrollo del ejercicio de la empresa. Veo que la empresa está apurando demasiado y un mal ejercicio, una recesión podría llegar a mermar un poquito la empresa y ponerle en una situación más comprometida. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentar, cualquier cosa, cualquier duda, pues estoy abierto a contestaros. Compartir el vídeo si creéis que a alguien le puede ayudar. Y hasta pronto, gracias.